Amén. Entonces damos lectura a su palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Que el Señor les bendiga. Incline su rostro. Señor Jesús, tu grande amor, Señor, sobrepasa, Señor, nuestros límites de la imaginación. Señor, tu grande amor, Dios mío, que en aquel día diste tu vida por cada uno de nosotros. Moriste por mí, por mi hermano, por mi hermana. Señor, y hasta el día de hoy, Señor, usted ha tenido misericordia para cada uno de nosotros. Señor, usted conoce el corazón de mis hermanos, conoce el corazón de mis hermanas, conoce el corazón de los jóvenes, Señor, conoce el corazón de nuestros pastores. Señor, y yo te pido, Señor, que usted unja mis labios, Señor, para poder entregar, Señor, a la iglesia lo que usted quiere entregar a la iglesia. Y a mi vida, Señor Jesús, permítele ser bendecido, Señor, a través de esta palabra. Señor, hemos leído tu palabra, hemos orado, hemos cantado, Señor, hemos gozado de la alabanza, Dios mío, que nuestros hermanos, Señor, han llevado, cierto, adelante en tu presencia, Señor. Pero queremos que usted prepare nuestros corazones, Señor. Ponga en nosotros la intención, el querer, el hacer, el poder escuchar, el poder escudriñar, el poder retener el mensaje de tu palabra en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, con la bendición que solo usted nos da, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le invito a dar 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Oiga, qué hermosa palabra el Señor nos trae en esta tarde. Y fíjese que la palabra del día de hoy tiene un poquito, yo creo que tiene mucha relación con el mensaje que nuestro pastor nos entregó la semana pasada. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron por acá, ¿cierto? La prueba, la paciencia. ¿Se recuerdan? Ese fue el mensaje que Dios nos entregó y nos permitió escuchar en los labios de nuestro pastor. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Hablamos de Habacuc, ¿cierto? Habacuc, uno de los profetas menores, ¿cierto? Dentro del Antiguo Testamento. Se le llama profetas menores junto a otros 11 profetas, ¿cierto? Porque son aquellos que tienen de alguna otra forma libros de pequeña envergadura. Capítulos muy pequeños, muy precisos, y donde fueron tomados en este libro sagrado para entregar alguna porción precisa para el momento en particular. Habacuc es uno de ellos. Y fíjese que es necesario entender el contexto en que Habacuc plantea esta conversación con Jesús, porque el libro de Habacuc, en su libro primero y segundo, presenta una conversación con Jesús. Y resulta que es importante que usted entienda el contexto, que usted entienda quién es Habacuc. Fíjese que los historiadores, los investigadores definen a Habacuc como una persona, a ver, ¿cómo lo planteo para que en estos días lo podamos entender? Discúlpame a lo mejor si estoy ocupando un término poco asertivo, pero ¿se ha dado cuenta cuando dice este hermano o esta hermana es muy livianita de sangre? ¿Se ha dado cuenta usted? En donde este hermano a uno le dan ganas de abrazar, donde un hermano que es un hermano de estos que le gusta conversar, donde le gusta compartir. Fíjese que Habacuc tenía esa particularidad. Fíjese que su nombre significa el que abraza. Imagínese la condición y la característica de este hombre, de este profeta Habacuc. Debe haber sido un tipo, y discúlpenme, lo digo con mucho respeto, un tipo muy respetuoso, muy sentado sobre su conducta, sobre su carácter. Debe haber sido un señor muy afable.
Pero fíjese que es interesante cuando comenzamos a tomar la palabra del Señor y cuando comenzamos a leer el libro de Habacuc. Y yo le voy a invitar a mi hermano que está a cargo del computador que retroceda y que me lleve al capítulo 1, versículo 2. Y resulta interesante ¿por qué? Y yo creo que aquí cada uno de nosotros nos vamos a sentir plenamente identificados. Dígame usted, hermano, en el Señor, si en algún minuto de su vida usted ha estado en su intimidad, quizás en su rincón, quizás en su pieza, en su comedor, en su trabajo o en cualquier lugar donde usted está y ha llegado el minuto en que usted dice, ¿hasta cuándo? ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no ha expresado estas palabras alguna vez? ¿Hasta cuándo? Pero fíjese que yo me imagino a Habacuc un tipo bien amoroso, bien tierno, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el capítulo 1, versículo 2, comienza el profeta diciendo, ¿hasta cuándo? Pero Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Oiga, Habacuc no estaba hablando con una persona, no estaba hablando con un hombre, con una mujer, se estaba dirigiendo a Jehová. O sea, Habacuc debe haber tenido un estado de frustración tremendo. Porque ya les decía yo, un señor muy compuesto, muy tranquilo, muy livianito de sangre. Pero llegó el minuto en que se paró frente a Judá y levantó los ojos y dijo, Jehová, ¿hasta cuándo? Es una situación muy similar a la que usted y yo hemos vivido en nuestra vida. A veces la prueba, a veces la situación, a veces el conflicto nos supera. Y llega el minuto en que nosotros decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Incluso algunos más allá pasan y comienzan a quejarse inclusive. Comenzamos muchas veces a decirle, Señor, pero yo he hecho esto, Señor, pero yo he hecho esto otro. Y comienza la persona, el hombre natural comienza a aflorar y comienza a quejarse delante de la presencia del Señor. Habacuc llegó, miró al pueblo de Judá y dijo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré y no me oirás? Fíjese, hermano, en el Señor, de que Habacuc planteó esta pregunta frente a Jehová porque el pueblo entero se había tornado al pecado. Fíjese que en aquellos tiempos gobernaba uno de los reyes más malos de Judá. Un israelita. Fíjese, hermano, en el Señor, que este israelita se prestó y hizo sociedad con un pueblo, con los caldeos. Fíjese que los caldeos rendían homenaje a la muerte. Fíjese que los caldeos mataban niños. Y estas situaciones estaban ocurriendo dentro del templo construido para alabar a Jehová. Entonces vaya tomando usted un contexto general de por qué Habacuc planteó esta pregunta. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré, no me oirás, daré voces al viento prácticamente a ti por causa de la violencia y nos salvarás. Que el Señor nos bendiga. Fíjese que Habacuc estaba sumido en una absoluta y total desilusión. Dígame usted, hermano, en el Señor, ¿cuántas veces nos hemos visto en una situación similar? Hemos sido defraudados, ¿cierto? Hemos sido engañados, hemos sido superados por alguna situación de salud, alguna situación económica, nos vemos apremiados y comenzamos a echar voces y lanzar voces clamando y solicitando ayuda. Pero llega un minuto en nuestras vidas que nuestra naturaleza humana aflora. Y nos ponemos, ¿cierto?, en una posición dura, en una posición de queja.
Señor, ¿hasta cuándo, Señor, no me oirás? Señor, ¿hasta cuándo no me oirás? Señor, ¿hasta cuándo te clamaré y no escucharé tu voz? Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Algunos llegan al extremo de decir, Señor, si existe, háblame. Que el Señor nos ayude. Fíjese que Jesús, Jehová, le respondió a Habacuc. Y a lo mejor usted y yo esperamos de que Jesús o que Jehová le diga, Habacuc, tranquilo, yo lo resolveré. Porque es lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Pero hermano, en el Señor, mire que resulta interesante cuando usted comienza a leer el capítulo 1 y comienza a avanzar desde el versículo 5 en adelante. Fíjese que Jehová es claro y le responde, Habacuc, yo sé que la cosa está mal. Porque Jehová lo conoce todo. Lo conoce todo. Conoce sus pensamientos, conoce su caminar, conoce su actuar, conoce su momento actual de vida por el que usted y yo estamos pasando. Entonces Jehová le dice a Habacuc, Habacuc, yo sé que la cosa está mal. Y fíjate, Habacuc, que la cosa se va a poner peor. Ayúdenos el Señor. Algunos dicen, cuando llega una, llegan todas, ¿cierto? Eso le pasó a Habacuc. Fíjese que Jehová le dijo, está mal la situación, está difícil, la situación está complicada, pero sabes, Habacuc, la cosa se pondrá peor. Ayúdenos el Señor. ¿Cuál sería su actitud, hermano, en el Señor si Jehová, en vez de responder su petición, le dice, Josué, aguántatela porque se va a poner peor? María, Juan, aguántatela porque se pondrá peor. Ayúdenos el Señor. Y es en esa situación es cuando entramos en el capítulo 2, versículo 1. Cuando Habacuc entiende lo que estaba pasando y dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie. Fíjese, hermanos, en el Señor, que Jehová le hablaba en el capítulo, mientras usted interpreta y lee la palabra, entendemos que Habacuc le reclama, Jehová le responde, le dice se pondrá peor, pero Jehová le responde a Habacuc y le dice, Habacuc, Habacuc, iglesia de la granja, la cosa está mal, la cosa se pondrá peor. Pero una cosa ten claro, Habacuc, una cosa ten claro, iglesia de la granja. Yo estoy en control de todo. Yo tengo el control absoluto de tu vida. Yo tengo el control absoluto de lo que pasa en tu entorno. Yo tengo el control absoluto de lo que a ti te sucede. Gloria a Dios para siempre. ¿Y sabe lo que entendí yo? Y lo que logré comprender es que Habacuc, en su frustración, en su enojo, en su rabia, en su ira personal, ¿cierto?, malentendió. Y fíjese que es aquí donde me quiero detener. Y quiero llegar a su corazón, quiero llegar a su vida. Y quiero decirle, hermanos, en el Señor, Habacuc, y da cuenta la palabra, se sintió frustrado. Fíjese que la frustración es uno de los ataques más poderosos que el enemigo tiene para con cada uno de nosotros. Fíjese que de la frustración viene el desánimo. De la frustración viene el enojo. De la frustración vienen los comentarios negativos. De la frustración viene una actitud negativa del cristiano frente a la vida y frente a su entorno. Que el Señor nos bendiga. Fíjese que Habacuc era, ya lo dije, era un hombre que abraza, un hombre muy tierno, un hombre muy afable. Fíjese que da cuenta la palabra del Señor de que Habacuc era un hombre muy apasionado por su labor. Era un hombre muy apasionado. Y sabe lo que sucede con nosotros, hermanos, en el Señor,
es que los hombres y las mujeres, cada uno de nosotros, tenemos pasión. Fíjese que la pasión es un rasgo de nuestra intrínseca del ser humano. El tema, hermano en el Señor, es cómo nosotros canalizamos esa pasión. Fíjese que y nos da a entender la palabra a través del capítulo 1 y capítulo 2. Nos da a entender de que Habacuc tenía mucha pasión por Cristo, pero esa pasión la había desenfocado. Y es aquí, hermano, en el Señor, donde nosotros debemos prestar atención a la palabra del Señor. Porque cuando nosotros nos frustramos, no es que perdamos la pasión. El tema es que la mal dirigimos. Tras la frustración, viene el agotamiento, viene el cansancio espiritual. Dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de hacer lo que debemos hacer, dejamos de cumplir nuestra labor como cristianos, dejamos de cumplir con nuestras labores eclesiásticas, dejamos de cumplir con nuestras labores dentro de la iglesia, nos convertimos a veces en meros oyentes, nos convertimos a veces en meros espectadores, nos convertimos a veces en criticadores. ¿Sabe por qué? Porque nuestra pasión la desenfocamos. ¿Y cómo la desenfocamos la pasión? Es porque usted y yo nos enfocamos en nuestro problema. Es porque yo, Manuel Jerez, me enfoco en mi problema y dejo de preocuparme en el problema de mi hermano. Dejo de preocuparme en la iglesia. Dejo de preocuparme de Dios. Es por eso que los cristianos se alejan de la iglesia. Es por eso que los hermanos, y me voy a referir a la iglesia en general, por eso los hermanos se dejan estar en su vida espiritual, porque enfocan su pasión hacia su problema. Pero resulta que cuando cantamos decimos, fue allí por fe, ¿cierto? Y cantamos fuertemente cuando decimos, Jesús murió por mí. Jesús es mi compañero, Jesús es mi fiel amigo, pero en el problema, en la decepción, perdimos nuestra pasión y nos desenfocamos y nos olvidamos de la fidelidad de Dios, y nos olvidamos de la fidelidad de Dios, y nos olvidamos de la fidelidad de Dios para con nuestras vidas. Por eso a veces nos cuesta tanto avanzar. Por eso el problema se nos vuelve muy tedioso. Por eso a veces el problema se nos vuelve extenso, como que nunca acabara. Que el Señor nos bendiga. Habacuc perdió la pasión, la dirigió, como nosotros normalmente lo hacemos, como usted y yo normalmente lo hace. Redirige su pasión en caminos equivocados. Sí, predicamos, sí, coordinamos, sí, cantamos a voz en cuello. Cristo vive, Cristo está conmigo. Pecador sin esperanza, ven al dulce Jesús. Pero cuando nos toca a nosotros, pucha, qué difícil nos resulta caminar. Es porque desenfocamos. Y nuestra pasión por Cristo la enfocamos en nuestro problema, sin pensar, y se nos olvida de que Dios tiene el control. Que el Señor nos bendiga. Y es aquí cuando Habacuc entiende y pide perdón al Señor. Yo me imagino que se torna rostro en tierra y dice, perdóname, Señor. Y es aquí cuando nace este versículo que dice, sobre mi guarda estaré y sobre mi fortaleza afirmaré el pie. Y quiero darle un poquito de contexto a este versículo. Fíjese que cuando el trabajo de Habacuc era ser un profeta, era ser un guardián del Espíritu de Dios para el pueblo. Era el que profetizaba, como muchos aquí. Era el que predica, el que coordinaba, el que oraba, el que ayunaba, el que salía a la calle. Era la labor de Habacuc. Pero fíjese que llegó un minuto y cuando Habacuc entendió, cuando Jesús, Jehová, le dice, yo tengo el control.
Entonces Habacuc se pone en pie y dice: sobre mi guarda estaré. O sea, si Dios me llamó a esta iglesia, aquí afirmaré mi pie, aquí sostendré mi pie, aquí echaré raíces, aquí trabajaré, aquí avanzaré, aquí cooperaré. Porque Dios le ha puesto sobre usted una labor tremendamente importante. Fíjese, hermano, en el Señor, que cada uno de los que estamos aquí cumplimos una labor tremendamente relevante para la obra del Señor. Es por eso que Habacuc dijo: sobre mi guarda estaré. Es porque se puso en pie y dijo: Señor, usted aquí me plantó y aquí voy a trabajar. Y aunque venga el problema, aquí voy a estar. Y cuando venga la dificultad, aquí voy a estar. Y cuando venga, ¿cierto?, ese gran problema, esa gran marea, aquí voy a estar. Porque Dios se encargará de mi problema mientras yo redirijo mi pasión por Cristo. Sobre mi guarda estaré. Y cuando Habacuc dice: y sobre mi fortaleza, sobre la fortaleza firmaré el pie. Fíjese que, hermano, en el Señor estas pequeñas palabras tienen una labor trascendental, un fundamento trascendental en la vida de cada uno de nosotros. Fortaleza. En aquellos años, usted sabe que las ciudades se rodeaban por grandes muros, ¿cierto? Se rodeaba por grandes muros, donde cada ciudad, cada pueblo se rodeaba con grandes muros, ¿cierto? Y en los muros estaban las fortalezas. Las fortalezas que eran donde se encontraban los vigías. Ponga atención, hermano, porque esto es relevante. Donde se encontraban los vigías. Los vigías cumplían una labor tremendamente importante, porque eran ellos los que protegían a sus hermanos de los ataques de extranjeros. Entonces, cuando Habacuc dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie, yo me imagino a Habacuc lo que quiso decir: subiré, voy a subir a la fortaleza, porque Dios me trajo hasta aquí y no volveré atrás. Y Dios ha puesto una labor sobre mí, y es cuidar la grey de Dios. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Y una vez que yo llegue a la fortaleza, afirmaré mi pie, me sostendré, tomaré mi arma y estaré atento a los dardos del enemigo. Porque jamás un hijo de Dios ha sido vencido. Porque jamás un hijo de Dios será vencido. Que el Señor nos ayude. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie. Y esto tiene una tremenda relevancia, hermano, en el Señor. Fíjese que el hermano que anda cabizbajo, el hermano que anda deprimido, ¿qué es lo que hace? Critica. Deja de orar. Deja de congregarse. Deja de servir a Dios. Es más, el hermano que anda frustrado, que anda desanimado, ¿cierto?, sirve a Dios con condiciones. En cambio, el que vive en Cristo sube. El que anda en Cristo camina en fe. El que anda en Cristo camina en esperanza. El que anda en Cristo vive confiado. El que anda en Cristo sabe que el día de mañana saldrá a hacer su trámite y le irá bien porque Dios está con él. El que anda en Cristo camina con Cristo. El que anda en Cristo en todo le va bien. Y esto es por todo orden de cosas, para los estudiantes, para los comerciantes, para los que están pasando algún problema difícil hoy día. La palabra es para usted, hermano en el Señor. Si tu problema es grande, aquí está Dios, te está diciendo: yo tengo el control. Yo tengo el control. Ven, entrega tus cargas, porque yo me haré cargo de ellas.
Su labor, hermanos, en el Señor, en estos largos años, es fortalecer su pie. ¿Cuál es su arma? La palabra. ¿Cuál es su labor? Pregúntese, no me diga cuál es su labor. ¿Dejamos de leer la palabra? ¿Hemos dejado de predicar? Oiga, no necesariamente predicamos desde acá. Tenemos vecinos que necesitan de Dios, compañeros que necesitan conocer de Dios, amigos, amigas que necesitan conocer de Dios. ¿Cuál es su labor, hermano, en el Señor? ¿Una labor pasiva? ¿Una labor sin hacer nada? ¿Una labor de...? No lo voy a decir mejor. Ayúdenos el Señor. El mensaje la semana pasada nos hablaba de la paciencia. ¿Se recuerdan? La paciencia. Y que Dios espera de nosotros que tenga paciencia. Y este mensaje dice mucha relación con lo que nuestro pastor nos predicaba la semana pasada. Hermano del Señor, si has dejado tu labor, ya es tiempo de que vuelvas. Ya es tiempo de que vuelvas. ¿Me entiende, iglesia en el Señor? Yo la verdad que doy gracias al Señor y lo voy a decir públicamente. La semana pasada fui y le di un tremendo abrazo a mi hermano Isaías. Fíjese que hace un tiempo atrás cuando yo vine, Isaías estaba ya de los últimos. Y lo voy a tomar como ejemplo, Isaías, y me lo permite. Isaías estaba ya de los últimos. Hoy día Isaías ha avanzado, ha subido. Hoy día lo veo con su corbatita, con su camisa. Fíjese que es la labor que nosotros debemos hacer la iglesia. Nosotros, los más antiguos, debemos estar preparados para el que va a venir. Porque ni usted ni yo sabemos cómo viene aquel que viene entrando de la iglesia. Entonces, por eso es relevante y totalmente importante que usted entienda cuál es su labor dentro de la iglesia. Y si la ha dejado, hermano, en el Señor, Dios le está pidiendo que retome su lugar en la iglesia. Que lo retome su lugar en la iglesia. Que Dios nos bendiga. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie. Fíjese que Habacuc, después de toda esta situación vivida con Dios, en donde primero le dice ¿hasta cuándo? Luego Jehová le dice se pondrá peor. Y además Jehová le dice yo estaré contigo. Habacuc entiende cuál es su labor. Y es aquí, y es en esta situación, en esta nueva posición cuando Habacuc dice aunque la higuera, aunque la vid, capítulo 3, versículo 17. Y lo vamos a leer. Y léalo con fe. Léalo con convicción. No es el predicador, sino el mensaje que el que llega a usted. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den, y las ovejas sean quitadas, y no haya vaca en los corrales. Continúe, mi hermana. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mí. ¿Qué quiere que le diga, hermano, el Señor? ¿Puede ser más clara la palabra de Dios en esta noche para nosotros? ¿Estás pasando un problema? Sí.
A lo mejor el hermano que está al lado tuyo también. Y a lo mejor el problema del otro hermano es más grande que el tuyo. Pero hoy día Dios viene a decirte de manera precisa: no pierdas tu enfoque. Mira a Cristo. Que el negocio está malo, no importa, porque Dios proveerá. De que tu trabajo está peligrando, no importa, porque Dios tiene un trabajo mejor para ti. ¿Cierto? Los hermanos, hermanas, tienen hijos a lo mejor que están fuera de la iglesia. Ponlos en las manos del Señor. Porque Dios te dice en esta tarde: yo tengo el control. Yo tengo el control. Y aunque las vides no haya fruto, y aunque no hayan vacas, y aunque la despensa esté vacía, no te preocupes, porque Dios tiene el control. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga cada una de sus vidas. Fíjese que entiendo que si Dios tiene esta palabra para nosotros, es porque a lo mejor no la estamos pasando bien. Nuestro país no está bien. Y esto no se trata de un partido político ni de un color en particular. Nuestro país no está bien. Nuestro entorno no está bueno. Nuestros entornos acá en la misma población donde vivimos no está bueno. Qué difícil resulta caminar por las noches. Qué difícil resulta caminar por cualquier parte de la ciudad por la noche. Pero hermano, en el Señor Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. Que Dios les bendiga. Que Dios haya tocado sus corazones a través de la palabra. Permítame cantarle una alabanza que viene a mi memoria, que cantaba mi papá. Cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no puedo ver. Surge un grito de mi alma que clama: pon tu mano, Señor, sobre mí. Si alguien se la sabe, me ayuda. Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame fuerzas para obedecer. Dame gracias para yo vencer. Fíjese, hermano, en el Señor, que cuando nosotros estamos en el momento de la prueba, la pelea más grande que surge es entre mi carne y el espíritu. Porque el espíritu añora la presencia del Señor. Porque el espíritu añora sentir la presencia del Señor. Cuando estamos en esos momentos difíciles, el espíritu necesita sentir la palabra, necesita sentir la voz de Dios. Pero es cuando nuestra carne nos aleja y dice: ¿qué voy a escuchar?
¿A qué voy a ir a la iglesia? Y comienza la lucha entre el espíritu y la carne. Que Dios le bendiga, iglesia amada en el Señor. Que Dios les bendiga, iglesia amada en el Señor. Fíjese que siento de parte del Señor, y creo que es tan necesario, porque a veces nosotros nos ponemos tan personales en nuestros temas, nos ponemos tan personalísimos en nuestras situaciones, que a veces se me olvida orar por mi hermano. A lo mejor yo tengo mis hijas y siempre estoy orando por ellos, pero fíjese que un día vino mi papá a la casa, con mi mamá me fueron a ver, y yo me sorprendí porque era tarde en la noche. Y yo le dije, papá, vamos a tomar once, vamos a salir a comer. Y lo que me dijo mi padre, me dijo, ven porque te voy a ungir. ¿Sabe qué? La situación a lo mejor no está fácil, pero qué importante es cuando nosotros oramos los unos por los otros. Oramos por nuestro pastor a veces, o a veces hasta se nos olvida orar por nuestro pastor, por la pastora, por su familia, por mi hermano. Póngase de pie, hermano, en el Señor. Y no se mueva de su escritorio, no se mueva de su banca. Ore por su hermano. Mire qué simple. Tiene un hermano. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes como IMP La Granja. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes como IMP La Granja. Buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes como IMP La Granja. De ti, Señor, mas tu perdón me liberó.